Una situación realmente lamentable, ya que la jornada estuvo marcada por una serie de bloqueos protagonizados por grupos de exmilitares que piden al Estado una indemnización por sus servicios prestados. Así que les damos el detalle a continuación. El objetivo de los exintegrantes de las Fuerzas Armadas era ejercer presión para que los diputados al Congreso de la República aprueben un decreto de ley que permita la indemnización individual por cada elemento en situación de retiro de 85,000 quetzales. Sumado a la cantidad de dinero, piden que el Estado guatemalteco les garantice su derecho a vivienda. De ese modo, también piden que se les entregue una casa. Lo que más fue afectado, como suele ser en estos casos, fue la economía, que estuvo paralizada por algunas horas, y miles de automovilistas que quedaron atrapados a mitad de la carretera. Las amenazas de la Asociación de Veteranos del Ejército subieron de tono y no se descartó que haya más bloqueos o que se registre algunos inconvenientes durante la jornada electoral que se avecina para el otro mes. Y en el mismo contexto, las amenazas de parte de los exmilitares se subieron de tono y esto fue lo que dijeron literalmente. Tras varias semanas de manifestaciones en el Congreso de la República, los veteranos del Ejército bloquearon varias carreteras principales del país y amenazaron con tomar medidas drásticas si no les otorgan el resarcimiento. Que los soldados que están ahorita aquí en el Congreso de la República, ellos tienen capacidad de armar bombas y hacer muchas cosas que aprendimos en el ejército, y no le vamos a temer a sus policías, no le vamos a temer a nadie en que usted nos mande. Si nos toca morir como morimos en la montaña, moriremos en las calles peleando nuestros derechos. Lo que usted quiera mandar, estamos para responderles en las calles como tropas militares del ejército, que tenemos las fuerzas para hacer bombas y hacer lo que aprendimos en las montañas, no se nos ha olvidado. Ante estas amenazas, el comisionado presidencial del diálogo, Sergio Flores, señaló que no es la primera vez que tienen que lidiar con acciones similares. No es la vía de la presión y las amenazas lo que va a resolver el asunto, eso estamos claros. Estamos acostumbrados a dialogar con una pistola en la cabeza, o sea que realmente esta experiencia no es nueva, para nosotros es cotidiano. Sin embargo, la gente se ha ido dando cuenta de que por la vía de la violencia, por la vía de la presión, el autoritarismo, todo eso, no se llega a ningún lugar adecuado. Los exsoldados de tropa del Ejército solicitan un resarcimiento de 85,000 quetzales para más de 1,700,000 veteranos. Situación que no está en manos de la Secretaría de la Paz. Y si hacer un llamado, se los hemos dicho, que acciones como las de hoy no deben, tampoco suman, ¿verdad? Entendemos la situación de ellos, comprendemos que, tal como ellos dicen, se violaron sus derechos y no se les ha atendido por décadas, pues queremos conformar la mesa para ver cuáles son esas acciones. Hay algunas que son de inmediato plazo, otras serán de mediano y de largo plazo, pero el mandato de nuestro es la coordinación, la asesoría y la incidencia para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y si bien este es un tema delicado, nosotros no contamos con el presupuesto para resarcir a nadie, pero cabe la aclaración de que el Programa Nacional de Resarcimiento está adscrito a la Secretaría de la Paz y tenemos la cuentadancia. La decisión es completamente del Programa Nacional y eso es lo que queremos buscar, esas salidas que sean viables, legales, para poder atender a estos colectivos como el que el día de hoy conversamos con ellos. Ante las amenazas de los exmilitares que incluyen la paralización de las elecciones, el ministro de Gobernación se pronunció. Todos esos mensajes que de alguna manera han enviado algunos de ellos, en donde llegan al punto inclusive de amenazar el proceso electoral, es algo que no vamos a permitir. Insisto, este es un llamado a la reflexión. El Ministerio de Gobernación va a garantizar el Estado de Derecho y les pedimos, por supuesto, que depongan estas actitudes de hecho y se sienten a conversar con los funcionarios con los que tienen que conversar. No es de esta forma como van a lograr su cometido. Los invitamos a que no caigan en el mismo error que otros grupos
usan como herramientas de presión. El próximo 28 de mayo dará inicio una mesa de diálogo entre instituciones y veteranos del Ejército para buscar algún consenso entre ambas partes.